Continuamos con más Prisma Agropecuario y el día de hoy tenemos un invitado muy especial acá en el programa. Nos ha visitado el doctor Gonzalo Romero. Él es docente de las materias de semiología, parasitología y enfermedades parasitarias de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Doctor, muchas gracias por visitarnos y bienvenido a Prisma Agropecuario. Sí, muchas gracias nuevamente por estar acá en Prisma Agropecuario y comentar un poco sobre las asignaturas que llego a impartir en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Agronomía. El día de hoy tenemos una conversación muy interesante con usted, pues vamos a hablar sobre la semiología, en esta ocasión en animales menores. Estamos hablando de perritos, de gatitos, en las mascotas de nuestros hogares, doctor. Yo le quiero preguntar, ¿qué es la semiología? Bueno, una de las asignaturas que imparten la carrera de veterinaria es, ¿no?, semiología y propedéutica veterinaria, ¿no? Entonces, la semiología es una rama de las ciencias médicas, en este caso de las ciencias veterinarias, que se encarga del estudio de los signos y los síntomas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en esta asignatura lo que hacemos es identificar todos los signos y los síntomas para posteriormente poderlos interpretar. Nosotros tenemos que interpretar todos esos signos y síntomas con la finalidad de llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, esta asignatura es sumamente importante porque nos permite observar todas las alteraciones que sufre el organismo de un animal, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, cuando hacemos nosotros la evaluación de estos signos y síntomas, damos un diagnóstico. Entonces, podemos acercarnos a qué patología presenta este animalito. Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, podemos hacer un pronóstico, y en el pronóstico vemos, digamos, si el animal tiene un pronóstico favorable, un pronóstico desfavorable, o podemos dar un pronóstico reservado, ¿no es cierto? Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, el pronóstico, entonces podemos hacer un tratamiento posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, algo muy importante, lo que nosotros damos es un diagnóstico tentativo, ¿no es cierto?, de qué es lo que le sucede al animal. Esto tenemos que complementarlo con un diagnóstico definitivo, ¿no? Y para tener un diagnóstico definitivo necesariamente tenemos que recurrir a pruebas laboratoriales, ¿no?, exámenes complementarios. En el caso, digamos, de que una mascota tenga algún problema en alguna extremidad, no esté cojeando, entonces lo ideal sería sacar acompañar una prueba imagenológica, que sería un rayos X, ¿no es cierto? Entonces, con eso nosotros vamos a dar un diagnóstico definitivo para ver qué patología presenta el animal o cuál es el padecimiento que tiene el animalito, ¿no? Generalmente, doctor, las dos mascotas más importantes o las que más comúnmente están en nuestros hogares son los perritos y los gatitos. En esta ocasión, ¿qué signos podemos ver en ellos? ¿Cuáles son los más comunes para poder ver que no están en buen estado? Cuando hablamos de animales de compañía, como tú decías, en un perrito, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos que valorar, tenemos que entrar en contexto sobre varios aspectos, ¿no? Uno, por ejemplo, la edad del animal es sumamente importante, ¿no? Porque hay enfermedades, por ejemplo, la parvovirosis, que es muy común en los animales. Esta enfermedad se va a presentar en animales menores a 8 meses, ¿no? Entonces, esos animales, ¿qué síntomas van a tener? Van a tener diarrea, ¿no? Van a tener vómitos, náuseas, deshidratación, inapetencia, decaimiento, ¿no es cierto? Entonces son varios signos y síntomas que presenta este animalito. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando vemos un animalito que tenga diarrea, que tenga vómitos, y es una alerta de que este animal está padeciendo algún trastorno. Y tal vez más podemos enfocarnos a un trastorno digestivo, ¿no?, por todos los síntomas que está presentando el animalito, ¿no? Entonces es sumamente importante observar todos los signos y los síntomas que presentan los animalitos. Estamos de acuerdo entonces que uno de estos síntomas más recurrentes es la diarrea, por ejemplo, los vómitos, y estos son signos de alerta para que el propietario tenga que llevarlo al veterinario, porque muchas veces los propietarios a veces dicen, no, va a pasar, el dolor va a pasar, es un ratito, hay que darle matecito, agüita, y está bien, digamos, hasta cierto punto, pero ¿en qué momento el propietario tiene que alertarse y llevarlo al veterinario? No, la alerta, o sea, no tenemos que esperar a que, digamos, el animal tenga que deshidratarse a consecuencia de una diarrea, ¿no es cierto? Si el animal presenta un mínimo síntoma de diarrea, tiene deshidratación, inapetencia, entonces ya es una alerta para que podamos llevarlo a la veterinaria, ¿no es cierto? Muchas veces, digamos, nos descuidamos, pensamos que es una diarrea simple, pasajera. Ahora puede ser la diarrea, tiene varios orígenes, ¿no? Puede ser uno por un problema infeccioso, vírico o bacteriano, también puede ser uno parasitario,
puede ser por trastornos digestivos. Muchas veces sucede que a nuestro animalito le estamos dando un alimento, por decir, le estamos dando Proplan. De pronto cambiamos a otra marca de alimento, eso puede provocar un trastorno digestivo y desencadenar una diarrea. Eso sí se va a controlar en un día, 2 días, ¿no? Pero no podemos esperar que el animalito se vaya deshidratando, entonces tenemos que nomás recurrir al veterinario y nos dará un diagnóstico. En este caso el diagnóstico será una infección gastrointestinal, pero ¿cuándo vamos a identificar al agente etiológico, a la gente que está provocando esta enfermedad? Es cuando hagamos una prueba laboratorial, ¿no? Entonces, hagamos un coproparasitológico, hagamos un cultivo, etcétera, ¿no? Entonces, estas pruebas nos van a ayudar a dar un diagnóstico definitivo. Esas ya son pruebas complementarias, doctor. Claro, son pruebas complementarias que son muy importantes, porque lo que nosotros en la clínica normalmente damos un diagnóstico presuntivo de lo que presumimos que le está pasando al animal, pero no identificamos el agente etiológico. Claro. Pero con una prueba complementaria sí vamos a tener a identificar al agente que está causando la enfermedad. Y eso es importante que lo conversemos, doctor. ¿Cuáles son los principales pasos una vez llega la mascota a la veterinaria? ¿Qué realiza el médico veterinario para poder observar y cuáles son los primeros síntomas, los primeros signos, digamos, para poder observar en el animalito? Nosotros, por ejemplo, acá en la carrera lo que hacemos, digamos, cuando tenemos que diagnosticar una enfermedad, seguimos el protocolo correspondiente. Nosotros tenemos que hacer una inspección del animal, tenemos que hacer la palpación, tenemos que hacer la auscultación del animal con la finalidad de llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, nos acercamos, entonces, posteriormente sí damos un pronóstico y vemos si, por ejemplo, en el caso de un pronóstico desfavorable, es cuando el cachorro tiene menos de 8 meses, tiene 3 meses por decirle un pincher. Sabemos que por la afinidad de la raza, estos animales son casi 100% sensibles a la parvovirosis y probablemente su pronóstico sea desfavorable, ¿no? Pero no es lo mismo cuando hablamos de un golden que ya tenga 7 meses. Por el tamaño, por la constructura física, ¿no? Entonces, por la condición corporal, puede ser que este animal tenga un pronóstico favorable, ¿no? Entonces, nosotros haciendo la evaluación del paciente podemos dar un pronóstico favorable o desfavorable, lo mantenemos en reserva el pronóstico, ¿no? ¿Y el tema del peso y la temperatura también es importante? Cuando hacemos nosotros, como les decía, en semiología vemos el aspecto del estudio de los signos y los síntomas, entonces ahí sí tenemos que valorarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los signos son todos aquellos datos perceptibles que nosotros podemos medir, que nosotros podemos evidenciar. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Y los datos subjetivos, por ejemplo, las fobias, puede ser también las náuseas, ¿no? Son los datos subjetivos, aquellos que nosotros no podemos percibir, pero tenemos que llegar al estudio, ¿no?, de todos estos signos y síntomas. Una vez que nosotros obtenemos todos los signos y los síntomas, ordenamos de forma metodológica y finalmente podemos dar un diagnóstico, ¿no? Esa es la finalidad de la semiología, ¿no? Dar un diagnóstico, claro, evidenciando todos los signos y los síntomas. Doctor, ¿existen algunas enfermedades, tal vez las más comunes, que se puede prevenir o tal vez trabajar a buen tiempo con la semiología? Entre todas las enfermedades víricas sí podemos aplicarles vacunas como un método de prevención, ¿no es cierto? No tenemos que esperar a hacer un tratamiento al animalito, lo que tenemos que trabajar todos los médicos veterinarios es en la prevención de las enfermedades. Y para esto, por ejemplo, en el caso de los perritos, tenemos las vacunas, ¿no?, contra enfermedades víricas, ¿no?, que es la vacuna de la parvovirus, coronavirus, la hexavalente, la octavalente, la vacuna antirrábica. Entre todas estas enfermedades podemos prevenirlas aplicando la vacuna, ¿no? Entonces, cada médico veterinario, de acuerdo al criterio que tiene y dependiendo del importador de donde compre las vacunas, vamos a hacer un programa de vacunas para nuestras mascotas, ¿no es cierto? Por decir, una vacuna, primero podemos aplicar la parvovirus, coronavirus, que es a los 2 meses y medio, ¿no? Después podemos aplicarle una vacuna a la hexavalente pasando otros 15 días, posteriormente pasa otros 15 días, le aplicamos la octavalente y finalmente, pasando otros 15 días, le aplicamos la vacuna antirrábica. Y posteriormente cada año vamos a tener que aplicarle la vacuna octavalente y la vacuna antirrábica. Eso es de por vida, ¿no?, hasta que el animalito, hasta sus últimos días del animalito, ¿no? De los gatos podemos hacer lo mismo, tenemos la vacuna, la triple felina,
y la vacuna antirrábica, que son vacunas importantes para nuestros caninos y felinos respectivamente. Este tema de las vacunas me parece muy interesante. Espero que lo podamos conversar en otra ocasión, doctor. Claro. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo le pongo 2 vacunas o con la antirrábica suficiente y viven tranquilos. Pero también les producen otras enfermedades, ¿verdad? Claro, por eso, como te decía, por ejemplo, en la vacuna octavalente ya están inmiscuidas todas las enfermedades víricas de los caninos. Ya tenemos parvovirosis, coronavirus, hepatitis, distemper, ictericia hemorrágica, parainfluenza, leptospirosis, adenovirus. Entonces, si bien un animal, un cachorro, como te decía, hasta los 8 meses puede tener, es susceptible a tener parvovirosis, pero no está protegida de las demás enfermedades, que sí les puede llegar a presentar a los 2, 3 años. Entonces, la forma de prevenir es aplicándole las vacunas. Ahora, cada médico veterinario tiene un criterio diferente a la forma del programa de hacer su calendario de vacunas, ¿no es cierto? Entonces eso, ahora por ejemplo ahí va la vacuna decavalente, una vacuna que viene con 10 tipos de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces eso va a estar en función al criterio del veterinario y evidentemente a la marca del proveedor de la vacuna. Eso va a ser muy interesante que lo podamos conversar en otra ocasión, doctor. Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para todos los propietarios y que también puedan llevarlos a estas consultas de todos los días, ¿no? De todo el tiempo, que no los lleven solo cuando estén enfermos, sino que sean visitas recurrentes al veterinario? Evidentemente, por lo menos debemos visitar al veterinario 3, 4 veces por año, ¿no es cierto? Y aparte de eso, digamos, de tener siempre la certeza de que este animal tiene que ser controlado por un médico veterinario, ¿no es cierto? Es importante no olvidarse del calendario sanitario respecto a las vacunas. Las desparasitaciones igual deben ser de forma periódica, cada 3 a 4 meses, 3 o 4 veces por año debemos desparasitar a nuestras mascotas, ¿no? Entonces, en la siguiente oportunidad vamos a conversar tal vez más extensamente de un calendario de vacuna, de un calendario de desparasitación y cuál es la importancia de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente eso, ¿no? Y agradecerte por la entrevista y también siempre nosotros estamos publicando los textos, que es nuestra parte fundamental en la Facultad de Agronomía. En este caso ya es el segundo volumen que lo publicamos de la materia de semiología y propedéutica. Lo mismo estamos haciendo con las materias de parasitología y enfermedades parasitarias, ¿no? Entonces, muchas gracias por la entrevista y hasta una nueva oportunidad. Claro que sí, doctor, y es muy importante que mencionemos que los doctores, los médicos y los profesionales de la Facultad de Agronomía están publicando constantemente libros y artículos para que la población, los estudiantes puedan seguirse documentando. Doctor, quisiera comprometerlo para una siguiente ocasión y poder hablar de parasitología en este caso. Sí, no, totalmente comprometidos con Prisma Agropecuario y con Televisión Universitaria y siempre en beneficio de la sociedad, de nuestros estudiantes y siempre seguir el paso fundamental de nuestras autoridades, ¿no? Le agradezco, doctor, muchas gracias por visitarnos. Nosotros nos vamos ya a la recta final.